Hemos tenido el privilegio con la Cámara de España Vale de llegar hasta la Praça do Obradoiro, aquí en la Catedral de Santiago de Compostela, sitio que albergará a millones de peregrinos en el próximo año jacobeo, que será el 2010. En la época medieval el peregrino salía de casa con lo que tenía. Además, para hacer el Camino de Santiago uno no debía de llevar riquezas, porque si uno moría haciendo el Camino de Santiago cargado de riquezas, como que ya había estropeado el camino, la motivación espiritual y religiosa que le traía aquí a Santiago. Entonces salían, pues ya digo, con lo poco que tenían que enfrentarse pues a ladrones. A lo largo del camino se fue creando toda una serie de negocios, había prostitución, había hostelería, había de todo. Y entonces, bueno, pues ellos tenían que enfrentarse un poquito y lidiar con todo esto. Y de hecho se creó una orden de caballería, la orden de caballeros, para protegerlos, la orden de caballeros de Santiago. Muchos no conseguían llegar aquí debido al cansancio y muchos además salían enfermos ya de su casa. Pero no todos por llegar a Santiago de Compostela son considerados peregrinos. Hay que llenar algunos requisitos para poder serlo. Para considerar a una persona peregrina o peregrino, tiene que haber recorrido por lo menos 100 kilómetros a pie, 100 a caballo o 200 en bicicleta. Los 100 últimos además, si no, no se le considera peregrino. Entonces aquí le van a otorgar un certificado que se llama la Compostela. Entonces con esta Compostela, aquí hay un edificio que es el Hostal de los Reyes Católicos, que fue un antiguo hospital de peregrinos, hoy en día es un hotel, y ahí pues va a conseguir 3 desayunos, 3 comidas y 3 cenas. Solamente 10 peregrinos de cada día, eso sí. Luego también pues les van a saludar en la catedral. Todos los días a las 12 hay una misa, que es la misa del peregrino, en la que se da la bienvenida pues estos peregrinos que llegan de diferentes partes del mundo, e incluso tienen descuentos en compañías aéreas y en tren y en autobús para regresar a sus casas. Estamos asistiendo al acto litúrgico en la Catedral de Santiago de Compostela del Botafumeiro. Todos estamos muy atentos a esta celebración religiosa que se realiza todos los domingos en la catedral. El 2010 será Año Santo Jacobeo, dada la coincidencia del 25 de julio ser un domingo, Día del Apóstol. Esta coincidencia del almanaque no se volverá a repetir hasta el año 2021, por lo cual se espera una gran afluencia de peregrinos a la Catedral de Santiago de Compostela a participar de este rito del Botafumeiro. Se dice que hay que amarrarlo bien, dado que en una oportunidad el Botafumeiro salió despedido por una de las ventanas de la catedral hacia las praterías, afortunadamente no hiriendo a ninguna persona. Entonces, una vez bien amarrado, el Botafumeiro comenzará a balancearse a través de la nave principal de esta catedral de Santiago de Compostela, aromatizando el ambiente y dando ese toque mágico de este acto litúrgico. Con el funcionamiento del Botafumeiro. No es, queridos todos, un espectáculo. Es un rito litúrgico. Es liturgia. Es acción de gracias. Solemne. Por tanto, dentro de lo que nos llama la atención, lógico, nos unimos a esa acción de gracias que hacemos solemnemente ahora para después poder terminar la celebración y despedirnos. Se canta el himno al apóstol mientras va a bambalearse el Botafumeiro.